de estos días estaba centrado en 3 puntos que habíamos tratado: conversión, compromiso y comunión. Y les decía, yo tenía el interés de platicarles un poco sobre la gestión estratégica del capital humano por competencias, que por lo que hemos visto en este último tiempo, después de discernirlo mucho, ponerlo en oración, es el camino como programa más adecuado para poder ir avanzando a hacer que este apostolado sea el instrumento que el Señor necesita para poder llevar adelante el proyecto de evangelización que nos encomienda, que realmente es muy grande y es mundial. Tratando de cerrar un poquito lo que hemos estado viendo hasta ahora en términos de la conversión, decíamos que la vida de apostolado naturalmente nos lleva a esto, a la conversión y a una transformación interior. Decíamos que la conversión se produce por efecto de la gracia del Señor, solo por su misericordia. Él nos llama a cambiar, pero que es necesario responder con todas nuestras capacidades, con esfuerzo consciente ante todas esas gracias, para que esta conversión, este inicio de cambio, de tratar de sacar esa versión nueva nuestra con Jesús, se transforme verdaderamente en un proceso profundo de cambio personal, de cambio, de transformación interior. Entonces, por eso es importante que no nos quedemos simplemente con este tema de que convertirse es hacer o dejar de hacer cosas. No es solamente el hacer o dejar de hacer, también involucra el pensar o dejar de pensar, también involucra el sentir o dejar de sentir. O sea, son las actitudes interiores las que tienen que verse tocadas por el Señor. No es solamente una cuestión de superficie, no es solamente una cuestión de lo que se ve. La actitud es la disposición de ánimo que una persona tiene. Para hablarlo más sencillamente, vamos a hablar, es la onda. Una persona tiene buena onda o mala onda para con otra persona, para con una actividad que le encomiendan, bueno, esta es la actitud, es esa disposición de ánimo. Y la conversión tiene que verse reflejada también en nuestras actitudes, en nuestras disposiciones de ánimo. Voy a subir esa pantalla acá para hacerlo más fácil. Entonces les decía, el proceso de conversión, de transformación interior, envuelve también lo que pensamos, lo que sentimos, las intenciones con las cuales hacemos las cosas. Esto es tan importante. O sea, lo importante es purificar las intenciones. Cuando nos hablaba el padre Gerardo, cuando hablamos de esta cuestión tan importante que voy a retomar un poquito, que es esta relación esponsorial con Dios, nos decía él qué importante es que si yo voy a un comedor, vaya a hacer lo que tengo que hacer, a dar gloria a Dios, no solamente a resolver una necesidad personal, a satisfacer una necesidad personal de reconocimiento, de actividad, de sentirme bien, de sentirme que buena, o sea, y ganar vanaglorias de que digan, qué bueno, cómo se mueve, cómo hace las cosas. O sea, si yo hago las cosas con esa intención, a veces puede estar muy escondida, A veces la necesidad de figuración, de destacarse, puede estar muy escondida y es necesario descubrirla, que uno mismo la descubra en sí mismo. Porque si no, realmente el fruto de este trabajo no es de beneficio espiritual para nosotros. Si no hemos purificado las intenciones, no vamos a obtener lo que podríamos obtener a través de esta entrega, de este esfuerzo. Entonces, el trabajo de transformación interior requiere también de una permanente vigilancia. Decía el Señor, lo último que les dice a sus apóstoles, cuando lo van a tomar preso, les dice, velen y oren para no caer en tentación. ¿Sí? Orar está claro, velar es estar atento, es no dormirse, es prestar atención. Velen por lo que piensan, por el pensamiento que dejan entrar a su mente, por el sentimiento que dejan entrar, porque el enemigo es como un león hambriento, decía San Pedro, que está presto a devorarnos. Esta es una obra de Dios, y lo decía muy bien hoy el padre, uno de los padres, cuando decía, acuérdense de lo que nos dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 2. Si te has decidido seguir a Dios, prepárate para la prueba. El enemigo no quiere que los planes de Dios se realicen.
Y el enemigo tiene dos instrumentos y estamos metidos en ese combate espiritual: la tentación y la prueba. Y como Él no quiere que se hagan las cosas, siempre va a estar rondando. Entonces, si nosotros no velamos, vamos a ser dóciles presas de Él. Entonces es importante ver qué pensamientos debo cultivar, qué pensamientos debo desechar o evitar, qué sentimientos debo alimentar y cuáles de plano debo desterrar. Debo trabajar por cambiar. Por allí una vez estaba platicando de esto y una persona formada en psicología levantó la mano y me dice: discúlpeme, los sentimientos no se pueden cambiar. Lo que sientes, lo sientes. Y yo digo, sí se pueden cambiar. ¿Y por qué? Porque Jesús lo dice. Jesús dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿A quién se puede odiar o detestar o al menos tener un sentimiento de rechazo, que es lo contrario al amor, sino al enemigo? Es natural, lo más natural del mundo, odiar o por lo menos no amar al enemigo. Y Jesús nos dice, amen. Ustedes oyeron esto, pero yo les digo, amen. Quiere decir, Él nos está diciendo que sí se pueden cambiar los sentimientos. O sea que tengo esperanza. Si a alguien le caigo mal, todavía puede ser que aprenda a quererme. Todavía puede ser, ¿verdad? Hoy me decía un hermano con mucho cariño: te ha tocado esa cruz. A la gente no le gusta que la estén regañando, pero es la cruz que te tocó. No tienes que deshacerte de ella. Digo, uno tiene que tratar de cambiar las formas, y créanme que trato de hacerlo, pero la función profética es anunciar y denunciar, y tenemos que hacer las dos cosas. O sea, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. O sea, esta cita es muy importante. Si nosotros tratáramos de sintetizar todo lo que nos vino a enseñar Jesucristo, si tratáramos de sintetizar toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras, de los 72 libros, se sintetiza en esto: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice San Agustín, es imposible que acá en esta tierra amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero Dios no va a poner una norma que sea imposible de cumplir. Hay un ser que aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas: María, acá en esta tierra. Nosotros, a través de un proceso de purificación, si el Señor lo quiere, pues cuando llegue el momento aprenderemos. ¿Por qué? Porque tenemos apegos, porque amamos a nuestros hijos entrañablemente, a nuestro esposo, a nuestros padres. Amar a Dios sobre todas las cosas es el mandato hacia el cual debemos ir. Y amar al prójimo como a uno mismo, fíjense que esa parte sí es más fácil. Por eso decía Santiago: si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien ves, mientes. Es más fácil amar al prójimo, al menos como a uno mismo, no sobre todas las cosas, como a uno mismo. Pero ¿cómo podemos hacer? Si ya sabemos que esta es la enseñanza primera de Jesús: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la enseñanza segunda? ¿Cómo hacerlo? Jesús nos dice cómo. Y saben, toda esta plática, aunque lamentablemente quizá la mitad de ustedes se tenga que ir, toda esta plática está centrada para ver cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. La conversión, ¿en qué consiste? Consiste en esto. El compromiso, ¿en qué consiste? Consiste en esto. Para eso les pedí este tiempo, para hablarles de qué es conversión, qué es comunión, qué es compromiso y cómo se va a avanzar en esto, en la conversión, en el compromiso y en la comunión. El Señor nos dice, una sola vez se pone de ejemplo Él en la Sagrada Escritura. Siempre dice: aprendan de las aves, aprendan de los árboles, aprendan de la semilla, aprendan de... Siempre hay ejemplos de todo. Una sola vez dice: aprendan de mí. Una sola vez en los 4 evangelios. ¿No será que esto nos da la clave de algo? Y dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Él nos llama a todos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos aflicciones, todos sentimos sobrecargas en la vida. Nos llama a todos: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Es su promesa. Carguen con mi yugo. Uno dice que es sin sentido. Me está llamando porque estoy cansado y encima me quiere dar su yugo. Porque sí es un yugo, humanamente es un yugo entender esto. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Este es el yugo. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón,
y sus almas encontrarán descanso, encontrarán la paz. ¿Por qué no podemos vivir en paz la mayoría de las veces? Porque no sabemos ser pacientes o mansos y humildes de corazón. Si aprendemos que este es el camino, el ser mansos y humildes de corazón, vamos a hallar el camino de la paz. Vamos a hallar el cómo amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el camino. Esto es, en los 14 años que el Señor me llevó a transitar por este camino, lo que he podido descubrir, y con mucho amor desde la Sagrada Escritura se los digo. Podría citarles algunos mensajes de la Gran Cruzada, podría citarles de los nuevos libros, Bienaventurados ustedes, Mis ovejas escuchan mi voz. Es lo mismo, la síntesis es esto: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Encontrar la paz como encontrar la felicidad es el objetivo de todo ser humano en la vida, creyente o no creyente. Ser feliz, vivir en paz. Y el Señor nos dice: vas a vivir en paz cuando seas manso y humilde de corazón. ¿Y qué quiere decir esto de la mansedumbre y la humildad de corazón? Primero, vamos a hablar de lo que es aprender. Aprendan de mí. Aprender significa tres cosas, y vean qué relacionado está con lo que nos enseñaba el padre Esaú ayer. Aprender, en primer lugar, es escuchar, que también podemos decir es leer. El primer paso es escuchar o leer. El segundo paso es revisar o meditar. El tercer paso es practicar, es decir, hacer o dejar de hacer. Aprender significa eso. Yo les decía ayer, conocimiento que no se pone en práctica a las 48 horas de que se adquirió, se muere, se va, no sirve, no es conocimiento. Es información que se pierde en un mundo de información que vivimos recibiendo. Para que no se pierda, tiene que haber este proceso. Escucho o leo o veo lo nuevo. Leo. Segundo, comparo. Comparo con lo que sé, comparo con lo que yo tengo, porque siempre vemos en relación. De niños aprendemos que la silla es silla y no es mesa, porque no es mesa, es silla, de verdad, siempre comparamos. Entonces comparo con lo que yo tengo, lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy escuchando, y luego llevarlo a la práctica. Pero habíamos aprendido con la Lectio Divina que para llevarlo a la práctica era necesario orar. Entonces debemos aprender del Señor. ¿Y qué debemos aprender? A ser mansos. ¿Qué significa ser manso? Les voy a citar así un montón de sinónimos, pero vamos a llegar al punto. Ser manso es ser benigno, es ser suave, es ser apacible, es ser tranquilo, es ser afable, es ser benévolo, es ser templado. En otra versión de la Biblia no dice manso, sino dice paciente. ¿Y qué es ser paciente? Fíjense en esto. También nos hablaban de esto ayer. Tener la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Tener la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Es tener la tolerancia o el consentimiento en mengua del honor. Fíjense esto, el honor para muchos debería de ser lo más sagrado. Ser paciente, nos dice el diccionario de la Real Academia Española, es tener la tolerancia o el consentimiento aún en mengua del honor, aún en aquello que va en contra de tu honor. Consentirlo. La mejor imagen de la mansedumbre la puedo dar con un animal, con un caballo, por ejemplo. El caballo manso es el que se deja hacer todo. Te acercas, lo acaricias, le jalas la oreja, te subes y no pasa nada. Lo contrario es el chúcaro. Te acercas y no se deja ni tocar. ¿Qué tipo de animal sería yo? Probablemente un intermedio, ¿verdad? Pero el Señor me dice que sea manso. El caballo manso se deja subir, golpear. Fíjense, esto nos pide el Señor. Sean mansos. Y Él lo demostró. Si vemos su pasión, si lo vemos frente a Pilato, si lo vemos frente a Herodes, a la ignorancia de la soldadesca golpeándolo y burlándose de él, ¿qué hizo él? Fue manso. El camino para lograr la paz interior, la felicidad y consecuentemente aprender a amar al prójimo como a uno mismo es el camino de la mansedumbre. Si yo soy manso, no se me va a cruzar en la cabeza el decir, ¿por qué me tengo que dejar? ¿Por qué me tiene que decir? Y si se te cruza, la vas a doblegar.
Y vas a decir, pues bueno, es Él, ¿qué voy a hacer? Rezaré, pediré. La mansedumbre es camino de santidad. Y la segunda parte dice, sean humildes de corazón. ¿Y qué significa ser humilde de corazón? Nuevamente definiciones. La humildad, dice el diccionario de la Real Academia, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. ¿Por qué yo voy a las definiciones? Porque realmente nuestra lengua es riquísima. Yo les podría hablar quizá más entendiblemente con mis palabras, pero aquellos que puedan leer y puedan entender esto, pues está mucho más fácil y realmente no está tan complicado. Nos lleva un poquito más de tiempo, pero fijémonos en la riqueza. O sea, ¿qué es? Es darte cuenta, conocer tus propias limitaciones y tus debilidades y obrar en consecuencia con eso. En otras palabras, no querer ponerte el saco que quizá no te cuadre, darte cuenta de cuáles son tus debilidades. Y qué bueno si llegado el momento te dan un saco que a ti te parecía que te va a quedar grande y te viene perfecto. El Señor da muy bien un ejemplo de aquellos invitados que van y se sientan en la primera fila y luego viene el dueño y le dice, discúlpame, ¿te podrías venir acá al finalcito? Porque ese lugar está reservado para estos otros. ¿Qué tanto bien nos haría, siendo humildes de corazón, irnos al último lugar y que nos digan, no, por favor, ven, pasa para acá? El Señor lo explica así, está claro, ¿verdad? Así como lo explica el Señor con esa sencillez, sí nos queda la idea de la humildad. Tener el corazón humilde significa reconocer la verdad. Esta es la verdad. Yo les decía, el primer paso para poder avanzar en la conversión es reconocer que cuando viene el Señor como vino a Pedro y le dice, ven, tú digas, ¿sabes qué? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Reconocer mi calidad de pecador, de ser limitado, tendiente al pecado. Así soy, eso soy. Por más que alrededor de mí haya gente que me está tratando de atribuir reputación de santo, yo no me la tengo que creer. Tengo que ser consciente de que tengo pies de barro, como decía Catalina muy claramente ayer. Por favor. Por eso el Papa los alertaba a sus obispos ayer y a través de los obispos también nos lo dice a nosotros. Cuidado con hacerse de estos entornos que te están elogiando, que te están hablando bonito, que te están presionando para meterte sus intereses ahí y que tú llegado el momento pierdas la libertad de pensar, la libertad de decidir, la libertad de hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagas? Gran tema. Vamos a avanzar un poquito para este lado, pero para tratar de cerrar el tema de la humildad de corazón hay otra cosa muy bonita acá. Dice, es vivir sin buscar el aprecio de los demás, la fama y el poder, sin que me importe lo que piensen los otros sobre mí, importándome solo lo que Dios piensa y sabe de mí. Él lo sabe todo. Él sabe lo que yo soy. Es muy mal negocio tratar de vivir pensando en darle gusto a los demás, en mostrarles algo a los demás y no de cara a Dios. Pensando y tratando de ver qué es lo que Dios quiere que haga y esforzándome por hacerlo, aunque me cueste. El prestigio, la fama, el cariño de todos, lo que sea. Hay que hacer lo que Dios quiere que se haga. Tenemos como ejemplos, y todo esto, toda esta primera parte nos habla de nuestra espiritualidad eucarística, se centra en esto. Jesús nos dice esto, hagan como yo que soy manso y humilde de corazón. Sobre la Virgen María, pues ya basta el hecho de que la llame el ángel la llena de gracia para darnos cuenta de que poseía todas las virtudes. Yo les digo, nuestra espiritualidad mariana debe llevarnos a imitar a María. No simplemente a la devoción por la devoción, pedir su intercesión, cubrirse bajo su manto, rezarle todas las novenas posibles, el rosario. Esto es bonito, pero si no me lleva a mí a meditar sobre María, a tratar de conocer a María, las virtudes que practicó María, por qué Dios la eligió para ser la madre de su Hijo, y qué enseñanza me deja ella con las pocas veces que aparece en el Evangelio, entonces pues no me sirve de mucho. Seguramente lograré su intercesión como buena mamá que es, pero mucho más práctico sería el que yo tratara de conocer sus virtudes e imitarlas. Acá pues era bastante largo el
Lo que venía de la presentación, pero no hay el tiempo, íbamos a hablar específicamente qué significa para nosotros ser marianos, pero ya tenemos que pasar al segundo punto. Nada más tengamos en cuenta como síntesis de esto. Somos eucarísticos, tenemos que hacernos Eucaristía como Jesús, partirnos y entregarnos. Y el camino es tratar de, renunciando al propio yo, ser mansos y humildes de corazón. Sobre María hay mucho que aprender. Era la poseedora de todas las humildades, dice San Agustín, en grado extremo. Y San Gregorio Magno agrega y dice, poseía todas las virtudes más que cualquier santo, por eso es la llena de gracia. Pero que es importante tratar de ir analizando todas esas virtudes, pero entre ellas sobresalen la obediencia, la humildad, el servicio, el amor a Dios, por supuesto, y el amor al prójimo. Qué importante que podamos conocer, meditar. Les debo la plática esa, si Dios quiere, para un próximo encuentro. Ahora vamos, habiendo cerrado, ¿en qué se traduce para nosotros el compromiso? La conversión, vamos al compromiso. La palabra compromiso, y aquí hay otra definición, dice, deriva del término latino compromiso y se utiliza para, esto es lo que importa, describir una obligación que se ha contraído o una palabra que se ha dado. O sea, yo me obligo a algo. Yo empeño mi palabra en que voy a hacer algo. Ese es el compromiso. Y esta palabra a veces se puede empeñar de manera manifiesta, expresa, o no, o simplemente con el consentimiento de agachar la cabeza y que te pongan la medalla, ¿verdad? Claro, hay una cosa que es muy importante, que tú sepas a qué te estás comprometiendo. Y ya quedan pocos, lamentablemente, pero el que quiera devolver su medalla ahorita que yo les diga qué es el compromiso, puede hacerlo. ¿De verdad? De verdad, es un problema. Yo les digo, parte de los problemas del ANE es que se conoce poco. Se conoce poco. Nadie puede amar lo que no conoce. Y no conocemos el ANE. Creo que por ahí hay una diapo que habla específicamente de esto, pero me voy adelantando. Ya cuando lleguemos la adelanto. Nadie puede conocer lo que no ama. El apostolado de la nueva evangelización, al revés, nadie puede amar lo que no conoce. ¿Sí? Por eso para amar a Dios es tan importante la lectura de la Sagrada Escritura. Sí, salvo que Dios te infunda ese amor por la gracia, pues conviene que leas un poquito lo que Él te dice para aprender a amarlo. Dicen, conocerlo es amarlo y amarlo es seguirlo. Ese es el caminito de la conversión también, ¿verdad? Pero no se puede amar lo que no se conoce, entonces es importante que conozcamos el ANE. El ANE tiene 5 documentos. El estatuto, o sea, se llama Fundamentos Doctrinales y Estatutos del ANE. Esto es lo primero. Hoy en día los estatutos están en proceso de revisión, pero el fundamento doctrinal pues es el mismo. Hay un documento que se llama ¿Qué es y qué hace el ANE? Hay otro documento que se llama la labor operativa del ANE. Hay otro documento que se llama el Manual de Casitas de Oración del Apostolado de la Nueva Evangelización. Y hay un documento último que se llama el sentido de nuestro apostolado. Estos 5 documentos fueron leídos, analizados por algunos obispos en la conferencia del Episcopado Mexicano y se los chuleó. Comentario de Monseñor Rafael Palma. Dijeron, ¿vieron qué buena organización que tienen? Es parte de lo que nos ayuda, porque como decíamos, mucha gente no acepta las cuestiones místicas. Pero si ven que detrás de esto hay una institución seria de servicio a la iglesia sobre bases eclesiales, entonces sobre principios sólidos, sobre doctrina férrea, pues no pueden dejar de apoyar. Claro, pueden, ¿verdad? Cada pastor en su diócesis puede hacer lo que guste. Pero si apoyan, y cada vez gracias a Dios son más, es porque ven esto. Y es importante que nosotros lo conozcamos, porque si no, se los voy a decir así, somos una bola de locos detrás de una disque vidente, y no es así. Esta es una institución de la iglesia. Tenemos una personería jurídico-eclesiástica como una asociación privada de fieles de acuerdo con el derecho canónico. Tenemos el reconocimiento de derecho diocesano y allí donde vamos nos presentamos con esto y le pedimos al pastor que nos dé su reconocimiento oficial y la inscripción del movimiento dentro de los movimientos de apostolado laico de su diócesis. Y gracias a Dios tenemos más de 12 reconocimientos de este tipo.
Entonces trabajamos seriamente, pero es importante que nosotros sepamos y conozcamos estos documentos. Es un problema, mucha de nuestra gente no le gusta leer. Estamos buscando la forma, desde las direcciones que se han creado 6 direcciones en el apostolado, estamos buscando la forma de hacer asequible esta información a través de presentaciones, de pláticas, pero que toda nuestra gente sepa cuál es la esencia de nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque para comprometerse de verdad es necesario amar. Y para amar es necesario conocer. Pero vamos a hablar ahora de cómo se mide el compromiso, porque en realidad lo que queremos hacer con esta plática es aterrizar todo. Ya les dije cuál es el caminito de la conversión. Traté de sintetizar ahorita. Y ahora les voy a decir cuál es el caminito del compromiso, cómo se mide el compromiso, porque el compromiso sí se puede medir. Y se mide en términos de ¿qué? De los recursos que yo movilizo o pongo en marcha para lograr los objetivos propuestos o las tareas encomendadas, en este caso por el apostolado. ¿Cuáles son los recursos que yo pongo a la orden, al servicio de esta tarea que me están encomendando? De esto depende realmente el nivel de compromiso que yo tenga. ¿Cuánto le doy de mi tiempo? Es un recurso, el más importante quizás. ¿Cuánto le doy de mi energía? ¿Cuánto le doy de mi talento y mis capacidades? ¿Cuánto le doy de mis relaciones con otras personas? Y finalmente, ¿cuánto le doy de mi dinero y otros recursos materiales que pueda tener? Hablábamos de, oye, dona una computadora, oye, dona zapatos, dona ropa que no uses. También lo material, pero no es lo más importante es tu tiempo. Y finalmente, otro tema relacionadísimo con esto es la actitud o la disposición de ánimo con la que se encara una actividad o proyecto. Esto también permite medir el grado de compromiso que tengo. Si siento que realmente se me va la vida en cumplir lo que me están pidiendo o no. Si lo tomo como algo más entre las cosas que podría o no podría hacer y no pasaría nada, o si finalmente creo que le estoy haciendo un favor a alguien al hacer esto, le estoy haciendo un favor a Dios, le estoy haciendo un favor a Francisco, le estoy haciendo un favor a Catalina. ¿Con quién es mi compromiso? Tu compromiso aquí no es ni con Catalina, ni con el padre Renzo, ni con Brenda, ni con Gerardo, ni con Francisco, es con Dios. ¿Y cómo asumes este compromiso? ¿A ti te parece que eres digno siquiera de haber sido llamado acá? ¿Te lo crees de verdad? Si no es por la misericordia de Dios, ¿por qué estás? Y entonces, si estás por eso, ¿por qué te atribuyes a ti mismo la actitud de como quien hace un favor al hacer lo que vas a hacer y vas a ser siervo inútil si lo haces? Debemos ser muy claros y muy serios en esto, mis hermanos. El Señor nos dijo en un momento, no hagan que lo que yo pongo como un camino de salvación se convierta para ustedes en causa de condenación. ¿Y cuándo se puede convertir en causa de condenación? Cuando pierdo el norte, cuando pierdo el piso, cuando de pronto me creo un semidios en el lugar en el que estoy. Cuando trato de que toda la masa crítica del apostolado gire alrededor de mí y de mis ocurrencias. Y que todo se mueva conforme a lo que yo pienso, siento, creo. O sea, de verdad que esto puede ser condenatorio, mis hermanos. Y no es el ánimo de echar miedo a nadie. Es que cuando éramos niños, pues hablábamos como niños, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ser serios, ya estamos creciendo en esto. Esto es muy serio. Entonces, pues finalmente llegamos al tercer tema, que era el tema de la comunión. Y fíjense que en la medida en que he ido meditando en estos días, veía el tema de la comunión íntimamente relacionado con esta cuestión de la relación esponsorial de la que nos hablaba Padre Gerardo. A ver si sí se mueve, sí se puede. Bien, entonces, ¿qué veíamos en esto de la relación esponsorial? Se mueve, pero no se mueve. ¿Qué es algo propio de la relación esponsorial? Decíamos, se nos invita a tener una relación con Dios ya muy refinada, desde una espiritualidad muy avanzada, muy crecida, en la que siento al Señor como mi esposo. ¿Y qué significa la relación esponsorial? La relación esponsorial significa, en primer lugar, por supuesto, amor. Amor significa confianza.
Y significa también de alguna manera el tratar de agradarle al ser amado. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a este tema que decíamos hace un momentito, o sea, tenemos que entender que nuestro compromiso aquí es con Dios y no con una persona. Tenemos que estar atentos de lo que nos dijo el Señor. No vaya a ser que lo que he puesto como su camino de salvación se convierta en causa de su condenación. Si comprendemos que al hacer todo lo que estamos haciendo aquí en realidad somos siervos inútiles, que nada más estamos cumpliendo lo que debemos hacer porque hemos sido llamados por el Señor y por su gracia, entonces no podemos sino responder de la manera más generosa posible. Fíjense en esto, hoy en la lectura del Evangelio veíamos el caso de estas personas que fueron llamadas a la primera hora, a la segunda, ¿sí? Calculamos que es así porque pues, las horas en ese tiempo eran así: primero a las 6 de la mañana, el segundo a las 9, el tercer grupo a las 12, el cuarto a las 3 de la tarde y finalmente el último a las 6. ¿Para qué? Para que a las 6:30 o 7 se les pague los honorarios a todos. Y se les paga lo mismo. No importa a qué hora te llamaron a ti. Como decía uno de los padres, el salario es la vida eterna. Pero si llegaste a las 12 y te la pasas refunfuñando porque el tipo que llegó a las 6 cobró lo mismo que tú, perdiste. O si no aprovechas esas 6 horas de trabajo para dar tu máximo, que sería el responder con compromiso a la confianza de quien te está contratando para trabajar. Esas 6 horas, esas 3 horas o esa media hora que te toque trabajar, según el momento en el que el Señor por su gracia te llamó en el tiempo que es su tiempo, si tú no respondes con eficiencia, con entrega, ¿con qué cara vas a recibir la paga? Esto es una forma clara de entender a qué nos referimos con el compromiso. No importa a qué hora te haya llamado, ¿cuánto vas a dar de ti el tiempo que estés en la viña? ¿Cuánto vas a dar de ti? De tu energía, de tus talentos, de tus capacidades. Pues tu tiempo lo tienes que dar todo, ¿verdad? En la medida en que el Señor te llame. Esto pues es todo un tema. Hay de quienes el Señor requiere media hora al día o 15 minutos al día, y hay de quienes requiere 12, 14 horas o más. Pero esto el Señor te lo va mostrando. Lo importante es responder. El compromiso no es ni con Catalina, ni es con Francisco, ni es con el Padre Renzo, ni es con Brenda, ni es con el animador de mi casita. El compromiso es con Dios. Y una forma realmente mucho más fácil de llegar a esta relación esponsorial con Dios es practicarla con el apostolado. Les decía, la relación de la esposa de confianza. La esposa cuando viene un hijo y le va a pedir permiso para algo, oye, mamá, ¿será que puedo ir a tal lado? Ah, pues si está dentro de lo común, sí, quiere salir a tomar el café con los amigos y lo hace todas las semanas, pues sí, anda hijo. No, lo que quiero es irme a Chiapas por 3 días. Ah, ¿sabes qué? Déjame que lo veo con papá. En el apostolado sucede lo mismo y debe de suceder lo mismo. Naturalmente. Decía José María Escrivá de Balaguer: iniciativas dentro del apostolado, tenlas de acuerdo con el grado de autoridad que te corresponde. Entonces vienen y me dicen, oye, ¿será que puedo hacer eso? Pues sí, es lo que hacemos, está bien. No, ¿sabes qué? Lo que quiero es armar un nuevo ministerio de... A ver, espérate tantito, ¿no? Vamos a hablar con el que está aquí encima. Encima es una forma de decir, ¿verdad? En realidad el servidor de todos, nuestros padres fundadores están abajo, y así debe de ser. Pero es una forma de representarlo gráficamente. Y cuando hagamos nuestro organigrama, pues de nuevo lo vamos a hacer así al revés, ¿verdad? Porque así debe de ser, entendido, conceptualizado y vivido. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Pero justamente parte de la responsabilidad del servidor de todos es pues estar protegiendo por la obra en su conjunto. Un ejemplo, imprimen una estampita de aquí y de allá. Oigan, esto es la imagen del apostolado. Si no ponemos cosas serias
si se nos va en algo, un errorcito teológico o doctrinario, estamos dejando mal la obra, o hasta de redacción, o una coma. Parece que no, pero sí. Entonces el esfuerzo que estamos haciendo por parecer y ser, sobre todo ser, y mostrarnos como una imagen seria, digna de confianza, la respuesta que debemos dar a los pastores que confían en nosotros al autorizarnos a trabajar, pues debe ser seria. Por eso mismo, y quiero retomar este tema ahorita, por eso mismo fue que yo les dije esto sobre la rosa mística, y quiero tomar esto, Padre, porque es muy importante. Ha habido un documento emitido por la Congregación de la Doctrina para la Fe sobre este tema. Y este tema ha sido derivado a las conferencias episcopales. Y el cardenal Robles, como presidente de la conferencia episcopal, ha alertado sobre esta devoción relacionada con esta presunta mística. ¿Qué les debo decir al respecto? Yo tengo el deber pastoral de decirles a ustedes, cuidado, porque el cardenal dice que no se practique esta devoción. Que la devoción original del siglo V de la rosa mística, como una advocación que se la menciona incluso en una de las letanías, es importante, etcétera. Pero que cuidado con esto. Puede ser que el día de mañana la Iglesia reconozca, beatifique y canonice a esta presunta vidente. Ha pasado ya con más de uno. Ha pasado recientemente con Santa Faustina. Ha pasado con el Padre Pío. Estaban proscritos. Puede llegar a pasar con Catalina. Puede llegar a haber un momento en que la Iglesia diga, ¿saben qué? Ni una sola palabra más de estos escritos, y pues veremos cómo lo hacemos, ¿verdad? Por eso es que tratamos de hacer una organización seria, que no esté basada solo en los mensajes y que no esté haciendo bandera de Catalina, porque nuestra bandera es ¿quién? ¿Quién? Jesucristo, nuestro Señor. Él es nuestra bandera. Entonces, cuando llegue el momento, si llega, porque eso es lo que dispone el Señor, en que haya la persecución, que puede ser el caso de la vidente italiana, pues sabremos cómo reaccionar, Dios lo permita. Pero nuestra responsabilidad pastoral está en alertarles sobre todas las cosas que se pueden y no se pueden hacer, en cuidar, porque es mucha la confianza que los pastores ponen en nosotros. Con este tema, ya para cerrar, me voy a adelantar un poquito en el programa, pero sí más o menos entendemos lo que es la comunión. ¿Cómo vamos a vivir en comunión? La mejor figura de la comunión es la de los esposos, que se aman, que se entienden, que se respetan, que se dan su lugar. Mi esposa se va a reír ahorita porque muchas veces yo la veo cocinando y le digo, ¿y si le pones? Y me mira así como diciendo, ¿qué tocas aquí? ¿Verdad? Me gusta cocinar. Hace mucho que mi esposa no me lo permite, pero entonces digo, sí, cierto, no, la respeto. Y en muchas otras cosas, este es un ejemplo y puede parecer muy machista, pero hay muchas otras cosas en las que pues respeto su ámbito. En todo tratamos de dialogar, en todo, y muy especialmente en lo que tiene más trascendencia, la formación de los hijos. Ese es el mejor ejemplo de comunión. Ese es el ejemplo de vida del apostolado. Somos una familia, debemos de ser una familia, debemos de dialogar. Si la esposa está tratando de proteger su espacio, oye, no, aquí no te metas, como el mal ejemplo que puse, pues está bien, yo sé que lo hacen chiste. Yo sé que si le digo, no, mi amor, es que la última vez le faltaba tal cosa, ella lo va a considerar y lo va a poner de repente, o de repente no, y yo me acostumbraré a comer así. Son gajes del oficio, de la convivencia. Tiene que suceder lo mismo si vivimos en familia, si vivimos en común unión en el apostolado. Cada uno tiene que ejercer su rol. Y debemos entender dónde están los distintos niveles de decisión, y debemos de respetarlo. Y debemos de asimilarlo. Hoy estoy aquí, mañana no. Los cargos son transitorios. Y debemos en fe, porque si realmente creemos que esta es una obra de Dios, debemos en fe preguntarnos esto: ¿por qué está aquí mi hermana Catalina? ¿Por qué estoy yo aquí? Yo estoy aquí porque Dios me llamó y el Señor me puso a mí aquí. ¿Y qué me hace pensar que el animador de mi casita no fue puesto por el Señor allá?
¿Quién soy yo para meterme a pensar siquiera cuál es la vocación de esta persona? Hubo gente que no entendió eso hace un tiempo y fue lamentable, fue triste, porque te estás metiendo en cosas del Señor. La vocación es algo del Señor. Este apostolado lo guía el Señor y cada uno está donde tiene que estar por el tiempo que tiene que estar, porque es la voluntad de Dios. Y nosotros debemos entender esto, debemos aceptar esto y debemos contribuir con esto para que esto dé el mayor fruto para gloria de Dios. El hecho de que esta persona sea mi animador no quiere decir que yo no pueda ir y decirle fraternalmente: hermano, me parece que a solas, y ya hemos hablado de la corrección fraterna, ¿se acuerdan? Más de una vez, tiene que haber filtros. Primero tengo que pasar muchas cosas por la oración. Primero, que el Señor me ayude a discernir si es o no es lo que yo estoy viendo y pensando. De repente estoy viendo mal. Segundo, pedirle que me dé las palabras adecuadas para hablar con Él. Tercero, que prepare su corazón. Cuarto, que genere el momento propicio. Y luego ir solo, no ir a blotear con alguien. Esto ayer lo he estado viendo acá en los pasillos, lamentablemente. Oye, pero ¿te diste cuenta de cómo estaba? Si tú te diste cuenta, anda y habla con ella o con él. ¿Por qué estás rumoreando aquí? ¿Qué estás buscando aquí? ¿Quieres descomponer el ambiente? ¿Quieres perjudicar la obra del Señor? Y yo tengo que ser consciente de esto también. Y si a mí me vienen con cosas de ese tipo, yo tengo que pararlas y decir: espérate, ¿ya lo hablaste con él o con ella? No, háblalo. Porque sí vinieron y me dijeron, ¿sabes qué? Dice que tal persona había querido hacer esto, y cuando le dijeron, habló con las personas directamente implicadas. Ayer pasó. No, que hable. No, pero es que tú, ok, que hable y después, en última instancia, llega acá y veo cómo ayudar. Porque estamos para eso, para servir y para ayudar. Y tengo mi teléfono y mi email 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, abierto para todos. Pero no para que se trate de utilizar mal la relación, para ayudar en lo que se les ofrezca. Pero las cosas claras, hay distintos niveles en la organización y todo se tiene que trabajar con orden. Pero sí es importante que ustedes sepan que en mí van a tener una persona dispuesta a escuchar, a entender y a ayudar para lo que sea necesario. A mí me encantaría el poder ir y visitar cada una de las comunidades y quedarme una semana entera allá y sentarnos y comer y escucharles y hablar y poder decir lo que aquí tengo que tratar de condensar en 3 horas en cada una de las comunidades, adecuándolo a la realidad de cada una de ellas. Este deseo ferviente de muchos años, que con la bendición de Dios se cumple en algunos lugarcitos donde el Señor me permite ir, no una semana, ¿verdad?, pero 2, 3 días, y que en la carta que escribí al comité organizador les decía: miren, realmente ni siquiera las visitas pastorales dan, porque hay que llegar con agenda y hay que tratar de hablar con el obispo, y hay que tratar de dar una plática pública, y hay que hablar con el responsable diocesano, y hay que hablar con todo el consejo, y una plática para todos los del ANE. Todo eso a veces en un día o en 2. Ojalá se pudiera hacer más, de verdad. Ojalá pudiéramos ir y tomarnos un agua de chaya, me encanta, o no sé, una Coca-Cola Light también, un café, un té, lo que ustedes gusten, y poder hablar. Aunque sea no tanto como eso, pero poder llegarme al menos una vez cada 2 años. Y este plan de las ofrendas de que se ha hablado tiene relación con eso. Que podamos tener desde los padres fundadores, nuestras hermanas consagradas, este servidor, los coordinadores nacionales, los delegados zonales, podamos tener la posibilidad de movernos, porque eso requiere de el bill metal con el que se maneja todo en el mundo, ¿verdad? Pero es así. Entonces, de allí la importancia de que nos comprometamos. El compromiso significa todo. Les decía, el dar mis recursos al Señor. En última instancia, lo económico, material. Pero primero mi tiempo, mi actitud, mi disposición de ánimo. Y aquí hay un tema más que es un poquito espinoso, pero creo que es importante tratar. Tenemos una estructura en el apostolado.
Hay gente que siente un poquito la dualidad de decir, yo trabajo en la parroquia o en el apostolado. O sea, el apostolado es de la iglesia. Ya les dije el primer día, algunos de ustedes no estaban, se los voy a decir. En el documento La Nueva Evangelización, el cardenal Ratzinger escribía con la sabiduría que lo caracterizó. Ustedes discúlpenme y los padres pueden decir que yo estoy hablando tonterías, pero para mí es prácticamente que San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Ratzinger. O sea, yo lo tengo así. Y yo, mi conversión, alguna vez he hablado de esto, sería largo de hablar, pero yo he sido ateo militante durante mucho tiempo. En mi conversión y mi deseo de servir al Señor a través de esta su iglesia, Fides et Ratio, escrita por él, y muchos otros de los documentos que escribió tienen muchísimo que ver, muchísimo. Entonces yo les decía, en este documento él dice, la parroquia sin los movimientos se anquilosa. ¿Qué quiere decir eso? Como que se atora, ¿sí? Se enquista, se duerme. Y los movimientos sin la parroquia se vuelven secta. Por eso es que la iglesia necesita de estas dos realidades. Ahora bien, decíamos, en el Concilio Vaticano II se dice, hay que despertar al gran gigante dormido que son los laicos. En gran medida, los movimientos y las nuevas realidades eclesiales. Por eso, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco les dan tanto aliento y tanto ánimo. Desde allí se está ayudando a despertar a este gigante. Se está insuflando nueva energía, un nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones. Pero hay un problema que está sucediendo. Llega esta energía, este ardor a las parroquias y los párrocos absorben el 100% de esta energía, de este ardor. Y de alguna manera llegan situaciones de conflicto de lealtades donde, por decir algo, padre, nos ha pasado, padre, yo voy a mi casita de oración el jueves. No, mijita, pero estás en el consejo parroquial acá los jueves. Entonces tú decides, o te quedas acá en el consejo o te vas con tu grupito. Y naturalmente la persona decide quedarse en el consejo. Y después le cambiaron el párroco y se quedó boyando. Y tuvimos otra persona que no le cambiaron el párroco, pero poco a poco fue languideciendo porque su cordón umbilical, de donde recibía toda esta inyección, toda esta vitamina, toda esta energía, de la que muchos sacerdotes han dado testimonio hoy y en estos días. Toda esta energía fue insuflada a través de este movimiento, de nuestra espiritualidad y de nuestros carismas. Los sacerdotes decían, tenemos que estar al servicio de toda la iglesia. Sí, por supuesto que para eso estamos, pero respetando nuestra espiritualidad y nuestros carismas. Y esto lo hemos hablado con obispos, con arzobispos y con cardenales. Lo que les estoy diciendo es, entonces es importante hacerse escuchar con los sacerdotes y decir, mire padre, yo estoy acá porque allá me encontré con el Señor. Pero así con todas sus letras, Y de allá yo me alimento y tengo la energía y la fuerza para venir a servir acá. Si usted me pide que yo deje eso, yo puedo llegar a venir. Porque aquí está el otro tema también, la obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Esto es una institución y hay una estructura y hay una jerarquía y se debe obediencia aquí. Si tú tienes tu director espiritual, es maravilloso, tu director espiritual pues ya tiene la dirección de tu vida. Pero no decir porque es sacerdote, no, yo le debo obediencia a él porque es sacerdote. Cuidado, le debes obediencia sobre cuestiones espirituales. Pero la obediencia no es ciega, ni es general, ni es sobre todo. Y discúlpeme, esto es así, es teología moral básica. Hay un ámbito de tu vida que es privado y hay un ámbito que es público. Es una cuestión de fueros. ¿Sí? Pueden haber presiones, pueden haber miles de formas, pero tenemos que tener claridad en esto. Si nosotros hemos encontrado al Señor aquí, es para ponerlo al servicio de la iglesia en su conjunto. Que esté claro, es para eso. Y el lugar más adecuado para hacerlo es la parroquia, también que esté claro. Pero también quede muy claro que el llamado nuestro ha sido aquí. Y aquí es donde nos alimentamos, y aquí es donde nos enriquecemos, y desde aquí es de donde podemos captar la energía para poder, energía, ¿verdad? Que no suene a New Age, estoy hablando de energía clara, concreta, valor, fortaleza, decisión, voluntad,
para poner nuestros dones al servicio de Dios por medio de su iglesia. ¿Ha quedado claro todo esto? ¿Hay alguna duda? ¿Puedo de alguna manera ayudarles? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro el caminito de conversión? ¿Está claro lo que es el compromiso y el nivel de exigencia de ese compromiso? ¿Está claro lo que es la comunión? ¿Hacia dónde debemos ir? Lo que quedaría por delante es esto de la gestión estratégica del capital humano por competencias, pero ya no quiero dormirlos. Es importantísimo. Confíen en nosotros, por favor. Es importante que se entienda en breve síntesis de qué se trata. ¿Sí? De lo que se trata, vamos a ir por aquí para no perdernos. Trata es, vamos a analizarlo por su nombre, gestión estratégica del capital humano por competencias. Gestión es la forma de dirigir las operaciones y realizar los procesos en una empresa, en una institución, hasta en una familia. La forma de realizar las cosas, la forma de hacer las cosas. Eso es gestión, ¿sí? Estratégica, ¿qué quiere decir? Estratégica quiere decir que tiene en cuenta, ya les hablaba un poquito de esto el lunes, que tiene en cuenta la realidad interna de la organización y la realidad externa. Por eso es estratégica. ¿Por qué? Porque tiene una visión holística, global, de cuál es nuestra realidad actual, sobre todo analizando cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué piso estamos pisando? ¿Sobre qué terreno estamos parados? Y segundo, ¿cuál es la realidad del contexto, tanto de la iglesia como del mundo en general? ¿Sí? Principalmente en lo que toca a qué amenazas hay para la organización o qué oportunidades hay para la organización. Eso quiere decir estratégico. Y debe estar alineado, o sea, debe estar en consonancia con la visión, con la misión y con los objetivos de la institución. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Si yo les dijera, ¿para qué existe el ANE? ¿Qué me dirían ustedes? Para evangelizar. O sea, dicho más acorde con lo que el Señor nos está pidiendo específicamente, es para llevar al mundo una cruzada de amor y misericordia. O sea, vamos a evangelizar, pero no sobre todas las características o atributos de Dios, especialmente sobre dos, sobre su amor y su misericordia. ¿Por qué es importante esto? Porque hace un momento decía Dianita, es muy importante ver cómo vendemos una idea. Y también me lo dijo alguien del comité organizador en determinado momento, es como si tuviéramos a todos nuestros vendedores juntos y hay que darles capacitación. Es cierto, mis hermanos, es cierto, si nosotros creemos que este es un camino, no es el único, hay muchos caminos, pero si creemos que es un camino de salvación, haríamos muy bien en traer más gente aquí. Yo cuando les hablé y les mencioné y dije, vamos a hablar del compromiso, les dije, quiero que vayan pensando como tarea para estos días en cuántas personas trajo cada uno de ustedes aquí al apostolado. Y esta es una forma clarita, concreta, medible de decir, estoy o no estoy comprometido con el ANE. ¿A cuántas personas traje acá? Pero aquí sucede como dice la Escritura. ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a salvar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Y finalmente diríamos, ¿qué cosa vamos a predicar si no lo sabemos, si no lo conocemos? Estoy nada más acá porque le dije sí al Señor. Por eso es importante llevar adelante esta gestión estratégica del capital humano por competencias. Para que cada uno de los integrantes del apostolado sepa claramente lo que es el ANE, cómo funciona el ANE y qué se espera de cada persona en el ANE. Desde el simpatizante, porque hay tres formas de relacionarse, ¿verdad?, con el apostolado. Uno es el simpatizante, el que recién está entrando. Otro es el participante, el que esté más adentro. Y todo esto tiene que ver con compromisos, con diversos grados de compromiso. Y finalmente el miembro. Es de suponer que todos ustedes son miembros o están en proceso de serlo. Al miembro se le da la medalla. Hay gente que tiene la medalla ya y no tenía la menor idea que podía ser simpatizante, participante o miembro. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Pero no importa, no vamos a llorar sobre la leche derramada, ya les dije, me pueden dejar sus medallas, acá no hay problema. Mis hermanos, de lo que se trata es de esto, tomar conciencia clara de que donde estamos porque el Señor nos llamó. Y si estamos aquí porque creemos que este es un buen camino, es muy bueno el poder conocerlo claramente para atraer más gente.
Si nuestra misión es promover una cruzada mundial de amor y de misericordia, imagínense cuánta gente necesitamos. ¿Mucha? ¿Mucha o no? Puede ser, ¿verdad? Es relativo. ¿Saben qué importa realmente? Que la gente esté comprometida. Jesús empezó con 12 y uno le falló, pero eran amigos. Por eso el documento que estamos escribiendo ahora, que será quizá el último, se llama Evangelizadores, Misioneros y Amigos. Porque una vez, así en son despectivo, ya les comenté, creo, un pastor me dijo: ustedes son un grupo de amigos. Y yo me sentí muy mal, pero me fui masticando eso, fui donde el Santísimo y le dije: Señor, ¿cómo va a decir esto? Estamos trabajando así, un grupo de amigos no se esfuerza por... Y después el Señor me empezó a dar paz, porque me hizo dar cuenta de que Él había empezado con un grupo de amigos su iglesia. Entonces de ahí surge esto, y sí, tenemos que ser amigos. Esa comunión de la que hablamos es la amistad verdadera, sin dobleces, sin vueltas, donde yo te puedo decir al pan, pan y al vino, vino, mirándote a los ojos. No tengo que ir a decírselo al otro. Y si alguien viene a decirte algo del otro, tienes que decirle: espérate, ya hablaste, habla. No me envenenes a mí, porque no hay para qué. Si nos movemos así, vamos a hacer lo que el Señor quiere. Pero es importante, como les decía, que conozcamos. Hay mucho que se está haciendo, hay mucho que se ha hecho durante todo este tiempo. Pero mientras lo estábamos haciendo, no lo podíamos cacarear. Ahora que gracias a Dios, ya pues ahí quedan unas cositas nada más. Se siguen haciendo otras, se siguen haciendo otras. Pero ya es hora de cacarear. ¿Para qué? Para alinearnos, para ponernos todos de acuerdo, para ubicarnos y poder avanzar de la misma manera. De veras que ayer, cuando se habló de esto de las casitas y yo vi 50 anes diferentes, casi me pongo a llorar, así me agarraba la cara. Pero después otra vez dije: no, para eso estamos. Para poquito a poco, con paciencia, pero realmente con sentido, con apertura, hacer las cosas bien. Y les doy un ejemplo nada más, pero que es importante y lo vean ustedes. Hay que abrir un comedor. Y me dice: sí, hay que abrir un comedor. La forma más rápida. Espérate, no siempre lo más rápido es lo mejor. No, que se abra un comedor y la forma más rápida es que se abran las parroquias. Nos ha pasado que ya se nos han cerrado varios, Y nos ha pasado también, no sé si acá, pero en otros lugares con seguridad, que directamente nos los han expropiado. Hoy, antes manejaba eso los del ANE, pues ahora lo van a manejar esta otra gente del Consejo Parroquial. Y nos quedamos sin comedor. Y no pudimos cristalizar el proyecto Casane en su conjunto, en la mayoría de los comedores, porque nos quedamos con esa finta. Entonces yo les digo, me dicen: entonces ¿qué hacemos? Pues lo ideal es rezar para que el Señor nos dé una casa propia, como ya nos dio una en Yucatán. Nos regalaron una casa, el municipio nos regaló una casa al ver nuestro trabajo durante cierto tiempo, o prestada, como hay otra que nos dieron en Yucatán. Y también hay una que nos dan en Bolivia. Hace 8 años nos prestaron una casa. Se puede conseguir, el Señor es el que provee. Pero si no hay esta posibilidad, bueno, vamos a hablar con la parroquia. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer un convenio interinstitucional. Tenemos personería jurídico-eclesiástica y tenemos personería jurídica legal. Una ABP y una asociación civil. Perfectamente se puede hacer un convenio por tanto tiempo, la parroquia da en comodato, nosotros dejamos muy en claro qué estamos poniendo los enseres, estamos poniendo los voluntarios para el servicio, se atenderá tales días, de tal hora a tal hora, se firma conforme y listo, no hay problema. Esto que parece una tramitología, no lo es, es sencillo. Es más, si me lo piden, llegando me pongo y me siento a redactar el modelo de convenio y se hace. Lo hemos hecho ya en otro lugar. Pero así como esto, hay muchas otras formitas sobre las cuales conviene que nos pongamos de acuerdo. Por eso les decía, se han ido presentando diversos problemas en diversos lugares y se han ido dando diversas soluciones a esos problemas. Pero en el fondo siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Y eso es lo que buscamos, la mejor manera de hacer las cosas para que se hagan del mismo modo en todos los lugares donde se pueda. Y allí donde no se pueda, porque siempre hay excepciones, no importa, se hace como realmente se pueda. Tenemos la apertura suficiente para decir: vamos a contemplar todas las excepciones posibles, pero tratemos de hacer las cosas de una manera que es la mejor, que es la que el Señor nos pide, la excelencia. Lo mejor, decía uno de los sacerdotes hoy, al Señor hay que darle lo mejor de todo lo que Él te dio, porque es así.
¿Estamos? ¿Hay algo más que quieran saber? ¿Quieren irse todos? ¿Tenemos hambre, sed, cansancio, fatiga, hastío? Gloria a Dios. ¿Gloria a Dios? Bueno, mis hermanos, sigamos unidos en la oración. Siempre les pido, por favor, en el ANE siempre tratamos de rezar 3 veces los unos por los otros. Ya se los he repetido siempre, pero se los recuerdo. Siempre recemos por los hermanos del ANE, 1. Recemos por los que se encomiendan a nuestras oraciones y recemos por los que rezan por nosotros. Al hacer estas 3 cosas, automáticamente rezamos 3 veces los unos por los otros. ¿De acuerdo? Por nuestras necesidades temporales y sobre todo espirituales y las de nuestras familias. Tenemos que ser una gran familia unida en la oración, porque familia que reza unida, amén. Muchísimas gracias, los queremos mucho, ojalá nos quieran mucho también, que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a toda la gente que ha estado trabajando, ayudándonos. El primer día comenzamos por eso, por agradecerles y por decirles, ahí están los videos para que a pesar de todo su trabajo no se pierdan nada, puedan seguir el retiro en el tiempo del Señor. Muchísimas gracias por haberle dado su tiempo en estos días, en estas horas, para ponerlo al servicio de Dios a través del servicio que nos dieron, tan bonito, tan agradable y sobre todo con tanto amor y generosidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por compartir esto que era tan importante y que pudiéramos unificar todos estos criterios y oírlo de tu parte. Ya nada más por último, tendremos una breve intervención de Catalina y Padre Renzo, que quieren despedirse de todos ustedes, de todos nosotros y obviamente darnos la bendición. Entonces pues, esperemos nada más que Katia se retire un momentito, viene para acá. Perdón, un segundito. Aprovechamos. Gestión estratégica, capital humano por competencia. Nada más hablé de gestión, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta ahorita al cerrar la máquina. Estratégica también les dije qué significa. Del capital humano, ¿qué es esto? Hay distintas formas de capital. El capital financiero es el dinero, el capital el capital humano somos nosotros, cada uno de los integrantes, de las personas que componen esta institución. En todas las empresas hoy en día se dice que el capital humano es el más intangible de todos. En el caso del ANE, el capital humano es el más tangible. El más intangible es nuestra espiritualidad, son nuestros carismas, eso es totalmente intangible, pero lo más tangible es cada uno de nosotros. Y ese capital humano es lo que debe potenciarse, es el que debe ocuparnos, el que debemos hacer que se incremente en su valor. ¿Y cómo se va a incrementar en su valor? A través de las competencias. ¿Qué son las competencias? Vamos a decir, son como las capacidades, significa muchas cosas. Una competencia es, un conocimiento es competencia, el saber algo. Una habilidad, el saber hacer algo es una competencia. La motivación, el querer hacer algo es una competencia. Entonces, si nosotros tenemos gente que sabe, por ejemplo, tenemos en diversas áreas, en el área espiritual, en el área operativa, o sea, hemos ido trabajando una pared de competencias para todos los integrantes del ANE en general y para cada uno de los cargos en el ANE en particular. Competencias en términos de conocimientos, de habilidades y de actitudes que tienen que tener un integrante del ANE en general, un animador de casita en particular, un coordinador de ministerio, un responsable diocesano, un miembro del consejo local, un miembro del consejo nacional, una secretaria o un secretario de comunicación, o sea, para todos los cargos, desde el integrante de la casita de oración hasta el director general, hay una pared de competencias. Y lo que tenemos que hacer ahora es difundir eso, para que todas las personas sepan qué es el ANE, qué se hace en el ANE, cómo se hace en el ANE, cuál es el sentido último de nuestra pertenencia a este movimiento, qué se espera de cada uno de nosotros, cuáles son las competencias que tengo que desarrollar para ser mejor soldado de Cristo en este apostolado. Suena interesante, ¿verdad? Créanme, es un proyecto maravilloso. Estamos trabajándolo. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, porque si no lo compramos, si no estamos todos dispuestos a decir sí funciona y vamos a tratar de conocerlo y vamos a tratar de implementarlo, esto va a quedar en papeles, como han quedado en papeles algunas cosas.
Entre otras, estos documentos de los que les hablé. Son muy pocos, no llegan a ser el 5% de los integrantes del ANE que se han leído todos los documentos. Felicidades por quienes se lo toman en serio y los leen y hacen que los lean sus colaboradores, como es el caso de Anne Dallas. De verdad, muchas felicidades. Pero no dan pie en falso. Ya tenemos el reconocimiento del señor arzobispo allá. En este momento está terminándose de hacer una asociación civil sin fines de lucro, igual que la que tenemos aquí, y han comenzado hace 3 años. ¿Pero por qué van así? Porque pues el equipo que Mari coordina y conduce se mueve así. Entonces, seguramente, si todos tomáramos conciencia de la importancia de hacer esto, entonces no sería yo el que brilla y el que decide y el que cree y el que descubre la pólvora. Pues tratamos de hacer las cosas ordenadamente, tratamos de hacer las cosas sistemáticamente, le echamos ganas y las cosas van a salir solitas por un tubo. No quiere decir que no estemos, insisto, dispuestos a escuchar y a contemplar todas las excepciones, por supuesto que sí. Pero si apoyamos la forma seria de hacer las cosas, el apostolado va a cumplir muy pronto, va a empezar a cumplir muy pronto su misión. Ya lo está haciendo. Ya estamos incendiando el mundo con el amor y la misericordia de Dios. Esto ha sido un ejemplo, este encuentro. Le doy gracias a Dios, de verdad, no tengo palabras. En estos días igual, me puse a lagrimear frente al Señor diciéndole, gracias Señor. Jamás me hubiera esperado que en este encuentro tuviéramos esa bendición de tantos sacerdotes tan comprometidos, tan consustanciados con lo que se hace, tan amantes de la obra. Realmente esto es una maravilla. Y todo esto hay que transmitirlo en sus comunidades, mis hermanos, porque esto va a ser la energía que hace falta. Hace falta energía. Hay lugares donde el ANE pareciera estar desvaneciéndose, así como hay lugares donde surgen y se mueven, hay lugares donde apenas sí puedes contar con los dedos de la mano la gente dispuesta a ayudar. Nos está faltando el poder aumentar este compromiso, este deseo de participación. Pero para eso hace falta, como les digo, desarrollar este proyecto. Este proyecto no es la panacea, pero estamos seguros de que es el programa a través del cual vamos a poder avanzar sobre pie seguro. Entonces, decíamos, del capital humano y por competencias, está claro, ¿verdad? Gestión, hacer las cosas. Estratégica, teniendo en cuenta nuestra realidad y la realidad dentro de la cual actuamos. Del capital humano, teniendo en cuenta que el principal capital, nuestra principal riqueza es cada una de las personas. Entonces vamos a darles las competencias necesarias para hacer lo que tienen que hacer y les vamos a decir cómo hacerlo y las vamos a acompañar en ese proceso. Van a ver, va a ser un boom para la gloria de Dios y por supuesto con la intercesión de la Santísima Virgen. Un gran abrazo otra vez. Ahora sí, descansemos un ratito. Gracias, querido Francisco. Un pequeño detalle. Sí me quieren. Mucho. Gracias, gracias. A ti. Muchas gracias.